Buenos días. La materia que vamos a cursar ahora es biofísica, que es una materia que se encuentra en segundo año de la carrera de médico. Antes de empezar con los conceptos biofísicos, tenemos que definir qué es esta ciencia. La biofísica es una disciplina que estudia los fenómenos, las leyes, los principios físicos y los aplica a los seres vivos. Es la ciencia que estudia las bases físicas de los procesos biológicos. Así como la biología estudia a todos los seres vivos, a los vegetales, a los animales y al hombre, y es una ciencia muy compleja, la física va a tratar de interpretar esos procesos biológicos a través de principios físicos. Justamente el desafío de la biofísica es cubrir esa brecha entre la física y la complejidad de la vida humana. La biofísica toma modelos físicos y los va a aplicar a los sistemas biológicos para poder entender una serie de fenómenos fisiológicos y fisiopatológicos que le ocurren al hombre. Esta, como toda ciencia, va a usar el método científico, o sea que a los fenómenos producidos o a los fenómenos que se producen en el medio se los va a observar, se los va a medir, se los va a analizar, se va a predecir y se va a elaborar resultados y conclusiones. Eso lo vamos a ver mucho más claro cuando hagamos los trabajos de laboratorio, o sea, los trabajos prácticos. Que van a ver que durante el trabajo práctico nosotros tenemos un marco teórico y después vamos a plantear el objetivo del trabajo práctico, cuál es el fundamento, vamos a hacer los procedimientos y vamos a sacar las conclusiones. Y lo mismo ocurre cuando hacemos los problemas. O sea, esta materia tiene problemas de aplicación y vamos a ver que también durante la realización de los problemas nosotros tenemos un enunciado, ese enunciado lo leemos atentamente en base a las ecuaciones que conocemos, a las fórmulas físicas que hemos aprendido, vamos a tratar de armar las hipótesis, de analizar los datos y sacar las conclusiones que sería el resultado. Entonces podemos decir que esta es una ciencia multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque está muy relacionada con la biología, con la matemática, con la fisiología. Y es así como que de la biofísica se desprenden varias ramas que van a estudiar diferentes fenómenos. Por ejemplo, tenemos el caso de la biomecánica, que es la que se va a encargar de estudiar la locomoción de los seres vivos, de cómo nadan, de cómo circulan los fluidos corporales, o la bioelectricidad, que es ampliamente usada en la medicina, que estudia todos los procesos electromagnéticos y electroquímicos que ocurren en los organismos y están muy relacionados con la transmisión de los impulsos nerviosos, todos estos fenómenos producidos por las membranas celulares. También la bioenergética, que no es exclusiva de la biofísica, sino también está presente en la bioquímica y en la fisiología, o la bioacústica, que se encarga de la transmisión y de la emisión de las ondas sonoras, y así también podemos nombrarla a la radiobiología, que estudia los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes en el ser humano. Y tenemos varias ramas que se desprenden de la biofísica que vamos a ir estudiándola durante el año.
esta, como toda ciencia, va a usar el método científico. O sea que a los fenómenos producidos o a los fenómenos que se producen en el medio se los va a observar, se los va a medir, se los va a analizar, se va a predecir y se va a elaborar resultados y conclusiones. Eso lo vamos a ver mucho más claro cuando hagamos los trabajos de laboratorio, o sea, los trabajos prácticos. Que van a ver que durante el trabajo práctico nosotros tenemos un marco teórico y después vamos a plantear el objetivo del trabajo práctico, cuál es el fundamento, vamos a hacer los procedimientos y vamos a sacar las conclusiones. Y lo mismo ocurre cuando hacemos los problemas. O sea, esta materia tiene problemas de aplicación y vamos a ver que también durante la realización de los problemas nosotros tenemos un enunciado, ese enunciado lo leemos atentamente en base a las ecuaciones que conocemos, a las fórmulas físicas que hemos aprendido, vamos a tratar de armar las hipótesis, de analizar los datos y sacar las conclusiones que sería el resultado. La biofísica como ciencia ha hecho muchos aportes a la medicina, por eso es que estamos estudiando esta materia. Entre los aportes, por ejemplo, la recepción de señales exteriores por parte del organismo, o sea que el organismo va a recibir esas señales que pueden ser de diferentes tipos, luego las va a codificar, los va a transformar y va a ser capaz de dar una respuesta. También tiene que ver con la transmisión del impulso nervioso, con los procesos biomecánicos del equilibrio, con el desplazamiento del organismo humano. Procesos de alimentación y sostenimiento energético del organismo, que está muy relacionado en la transformación de la energía, que se ve mucho en el capítulo de termodinámica. Después, mecanismos de acción de las moléculas biológicamente funcionales sobre las estructuras celulares, los sistemas mecánico-químicos, los modelos físicos matemáticos de los sistemas biológicos. Otro de los aportes es en cuanto a la medida de la óptica geométrica del ojo, a la transmisión del sonido hasta el oído interno y el cerebro, la mecánica de la circulación sanguínea tan importante, en donde vemos que hay tenemos un capítulo de hemodinámica muy importante, que es la aplicación justamente de los principios de la hidrostática y de la hidrodinámica a la circulación de la sangre. La respiración pulmonar, en donde vemos el transporte de los gases más importantes en sangre, como ser el oxígeno, el dióxido de carbono, vemos las presiones parciales de los mismos y de qué manera influyen en la respiración. Bueno, entonces ya hemos visto el concepto de biofísica, cuál es la definición, cuál es la importancia médica de esta materia en la currícula. Ahora vamos a ver dónde está ubicada. Podemos decir que está en segundo año de la carrera de médico y que se encuentra junto a materias como fisiología, histología, salud mental 1, salud pública 2, antropología médica y emergentología. También tenemos una integración no solo horizontal con estas materias, sino también hay una relación de la biofísica con el ciclo básico y con el ciclo clínico, o sea que tenemos una integración vertical. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la materia,
Vamos a ver los contenidos, cuál sería el esquema del curso y la bibliografía. Bueno, los objetivos son muchos. Comprender los principios físicos esenciales para interpretar los procesos biológicos, fisiopatológicos y fisiológicos que ocurren en el hombre. Eso ya lo hemos nombrado en un primer momento. Estudiar en forma metodológica los fenómenos, leyes, principios biofísicos siguiendo un orden lógico y un razonamiento crítico, o sea, aplicando el método científico. Poseer actitudes, habilidades y destrezas en el manejo de los instrumentos básicos de laboratorio y en la realización de mediciones con diferentes técnicas utilizadas en los trabajos prácticos experimentales. O sea, ¿por qué esto es importante? Durante el cursado de la materia tenemos los trabajos prácticos de laboratorio en donde van a utilizar determinados materiales, determinados instrumentos y que les va a servir para adquirir determinadas destrezas. ¿Por qué? Porque el día de mañana como médicos también van a tener que trabajar con instrumentos y van a necesitar no solo saber manejarlos, sino también interpretar los resultados que dan esos instrumentos. Otro de los objetivos es participar en forma responsable y con actitud positiva, no solo en el trabajo individual, sino en equipo y en las diferentes actividades virtuales y o presenciales que están propuestas por la cátedra. Aplicar el método científico en la resolución de problemas. También realizar lectura, redacción y búsqueda de bibliografía médica para la elaboración de monografías y trabajos científicos. O sea, nosotros, la cátedra, le brindamos libros que están en la cátedra y también libros que tenemos en forma digital que están subidos al campus, para que a través de esos libros hagan una búsqueda científica, hagan una búsqueda de conocimientos y puedan realizar los trabajos o las monografías que les podemos pedir. Otro de los objetivos es estimular y fortalecer el aprendizaje activo y el autoaprendizaje a través del ABP. ¿Qué es el ABP? El ABP es una técnica de estudio diferente que la vamos a aplicar en un momento del cursado. ABP quiere decir aprendizaje basado en problemas y consta de una situación problemática que se le va a plantear y ustedes, en base a los conocimientos que han adquirido de los años anteriores, los conocimientos que van adquiriendo en el cursado de la materia y también los conocimientos que todavía no saben pero pueden averiguar a través de bibliografía, van a tratar de elaborar una monografía tratando de resolver el problema que se les plantea. Ahora, en este tipo de aprendizaje, el docente juega un rol diferente al que ustedes estaban acostumbrados. O sea, el docente ya no va a dictar esa clase magistral en donde le da al alumno todos los conocimientos, sino que el docente va a pasar a ser un tutor, un guía, en base a los que ustedes vayan investigando, el docente va a ir guiándolos si es que están por buen camino, o sea, si siguen el camino adecuado. O sea, acá ustedes son los que van a buscar la información y son los que van a elaborar el informe en base a las lecturas y la búsqueda bibliográfica que van a realizar.
Otro de los objetivos es integrar justamente los conocimientos adquiridos en forma horizontal y vertical en el ciclo básico y clínico y en el ejercicio profesional. Esto está muy relacionado al tema del ABP, porque cuando ustedes trabajen con el ABP, van a tener que integrar estos conocimientos. Otro de los objetivos es conocer los fundamentos físicos esenciales y su aplicación en la aparatología diagnóstica y en la terapéutica. O sea, es lo que yo ya les he dicho, ustedes van a trabajar con equipo, con equipamiento, con materiales, en donde van a tener que saber no solo manejarlos, sino interpretar los resultados. Y también, que no menos importante, y creo que una de las más importantes objetivos que pretende la cátedra, es aplicar los conocimientos biofísicos a situaciones reales. ¿Qué contenidos vamos a tocar en biofísica? O sea, los contenidos están resumidos en este cuadrito, pero también lo pueden ver en el campus, en donde pueden desplegar el temario de clases teóricas, el temario de los trabajos prácticos y el temario para el examen de la materia. Pero acá, fíjense que lo hemos resumido teniendo en cuenta diferentes modelos, o sea, por un lado, teniendo en cuenta el modelo físico de los sistemas biológicos, o sea, el hombre es el fundamento o es el principal actor de la materia biofísica, o sea, que lo vamos a estudiar al hombre sabiendo desde el punto de vista biológico, que está formado por 10 a la 14 células, que ese hombre está integrado como modelo físico a un sistema biológico, a donde se aplican las leyes físicas para poder interpretar cómo funciona el organismo, pero también lo vamos a ver no desde el punto de vista como modelo biológico, sino como un sistema desde el punto de vista termodinámico. ¿Por qué? Que el hombre también es capaz de recibir energía, transformarla e intercambiar esa energía con el medio y la materia, que no solo la energía, sino también la materia. O sea que el hombre va a actuar como una máquina térmica. También estudiamos desde la parte más íntima del hombre, o sea, vamos a estudiar la materia, vamos a estudiar la célula, vamos a estudiar el átomo, vamos a estudiar las moléculas que forman al ser humano. Y vamos a ver los aspectos físicos de los sistemas biológicos. Aquí vamos a entrar propiamente a lo que sería la biofísica. Vamos a trabajar con las soluciones, con las dispersiones, vamos a aplicar una serie de propiedades como ser la conductividad eléctrica, el pH de las soluciones. También vamos a estudiar el transporte de los iones a través de las membranas biológicas. Vamos a ver la biofísica de la circulación. Vamos a estudiar la biofísica de la audición. Todos estos son ejemplos en donde se utilizan procesos físicos para estudiar los sistemas biológicos del hombre. Por otro lado, nos acordemos que existen agentes físicos, como ser las radiaciones, como ser la luz del sol. O sea, todos esos agentes físicos van a estar actuando sobre el hombre y van a producir efectos biológicos. O sea, tenemos un capítulo en donde vamos a ver cómo esos agentes van a estar
actuando, van a estar modificando algunas células o algunos aspectos del hombre. También no le podemos restar importancia a lo que sería la instrumentación electrónica. Ya les he dicho que trabajamos constantemente con equipamiento instrumental de uso médico. Y por último, fíjense, tenemos acá utilización y o aplicación en medicina de diferentes tipos de energía. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, tanto para métodos diagnósticos como tratamiento, se usan diferentes tipos de energía, llámese rayos X, llámese ultrasonido, como en la ecografía, campos magnéticos, como en la resonancia. O sea, también tenemos un capítulo importante en donde vamos a analizar estos diferentes tipos de energía, cómo se usan para los servicios médicos. Bien, ahora ya que hemos hablado sobre cómo es la materia, los temas que vamos a tratar, no sé si les he dicho que es una materia anual, que tienen 4 exámenes parciales que tienen que ser aprobados, pueden recuperar uno al final del cursado, y que si bien las clases obligatorias, las clases teóricas no son obligatorias, lo que sí son obligatorios son los trabajos prácticos. Y los trabajos prácticos son 1 por semana, salvo 2 o 3 temas en que se los da durante 2 semanas. Para rendir los parciales tienen que haber asistido al 75% de los trabajos prácticos. Bien. Bueno, así como la biofísica es una ciencia multidisciplinaria, no podemos hablar de un único libro para estudiar biofísica. Por eso acá les presento la bibliografía. Acá tenemos varios libros con temas biofísicos que algunos son libros viejitos, otros son que los tenemos en papel, unos están en la cátedra, otros están digitalizados. Pero, ¿qué es lo importante? O sea, cada uno de estos libros se encuentran temas que tratamos en la materia. O sea, a lo mejor en un solo libro no encuentran todos los temas, pero sí pueden encontrar, supongamos, termodinámica, la parte de soluciones, de dispersiones, como es el caso del Murachole, del Jiménez Vargas, del Frumento. Después tenemos los libros como el Parisi, en donde está muy bien definido todo lo que sería la parte de hemodinámica, la parte de los métodos de diagnóstico. Y así yo les aconsejo que estos libros son libros en donde van a encontrar los temas a tratar y que están en una forma clara y bastante accesibles. Bien, entonces ahora ya vamos a empezar directamente con el tema de sistemas. Vamos a definir lo que son los sistemas, cuántos tipos de sistemas hay, lo vamos a ubicar al hombre dentro de lo que sería el sistema, vamos a hablar de homeostasia y vamos a ver la diferencia entre el estado de equilibrio y el estado estacionario. Podemos definir al sistema en forma general como un conjunto de 2 o más partes actuantes que integran un todo. También se lo puede definir diciendo que es una porción del universo que se lo aísla para su estudio.
Dentro del universo está el sistema y el sistema está en contacto con su entorno. El entorno sería el medio ambiente. El sistema está separado por el entorno por lo que se conoce como límite o frontera. Ese límite o frontera puede ser real o neto o puede ser imaginario. Ahora bien, esos sistemas físico-químicos se los puede clasificar teniendo en cuenta la relación con el medio o según el número de fases que tenga el sistema. Según su relación con el medio puede ser abierto, cerrado o aislado. Y según el número de fases lo podemos clasificar en homogéneos y heterogéneos. Homogéneos con una sola fase, heterogéneo, dos o más fases. Nosotros ahora vamos a ver desde el punto de vista termodinámico la clasificación, o sea, en relación con el medio. Sería teniendo en cuenta ese sistema, cómo se relaciona con su entorno. Entonces vamos a hablar de sistema abierto, cerrado y aislado. La próxima clase vamos a trabajar con los sistemas según el número de fases. Bien, entonces, acá tenemos desde el punto de vista termodinámico, o sea, en relación con el entorno, fíjense que tenemos tres tipos de sistemas: sistema abierto, cerrado y aislado. El sistema abierto, que es el de la izquierda, vemos que constantemente intercambia con el medio ambiente materia y energía. O sea, la materia desde el exterior entra al sistema y el sistema elimina materia, lo mismo que hay intercambio de energía. En un sistema cerrado es un sistema, este que tenemos en el medio, en donde hay una tapa, podríamos decir, que no va a permitir que salga materia, o sea que no hay intercambio de materia, pero sí tenemos intercambio de energía. En cambio, el sistema de la derecha sería un sistema aislado, en donde no solo tenemos una tapa que evitamos la salida de materia, sino que está aislado térmicamente, que sería el ejemplo como un termo, en donde no hay intercambio de energía con el medio. Dentro de los sistemas abiertos, podemos tener un sistema que está en equilibrio y un sistema estacionario. Bien, ¿qué quiere decir en equilibrio? Supongamos que tenemos este sistema de vasos comunicantes. Nos fijamos que en ambos vasos tenemos el mismo nivel de líquido y que no hay un intercambio de líquido, o sea, no hay ni entrada ni salida de líquido, pero el sistema está en equilibrio. En ese caso hablamos de un equilibrio estático. En cambio, en el ejemplo de la derecha, vemos que esos vasos comunicantes, si bien tienen la misma cantidad de líquido en ambos, pero vemos que existe una entrada de líquido en uno de los vasos y una salida por el otro lado. O sea que a pesar de que se mantenga el mismo nivel, existe un intercambio, hay un dinamismo entre el componente del sistema. Entonces, en ese caso hablamos de un sistema estacionario. Si queremos analizar las diferencias entre el estado de equilibrio y el estado estacionario, nos fijamos que en el estado de equilibrio
no existen cambios netos dentro del sistema o entre el sistema y el medio. En cambio, en el estado estacionario mantiene constantes sus propiedades pese a la existencia de intercambios de materia y o energía con el medio. En el estado de equilibrio, los procesos ocurren espontáneamente hasta llegar al equilibrio. Por ejemplo, yo tengo una solución más concentrada y la pongo en contacto con una solución más diluida. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Espontáneamente, sin gasto de energía, va a haber un equilibrio, va a haber un pasaje de soluto desde la zona más concentrada hacia la más diluida para tratar de equilibrar las soluciones. En cambio, en el estado estacionario, ese equilibrio se hace con gasto de energía. O sea, no es un proceso que ocurre espontáneamente. En el estado de equilibrio, bueno, hemos dicho no hay gasto de energía por parte del sistema. En cambio, en el estado estacionario, para mantener esa constancia, el sistema debe realizar un trabajo. Conclusión, en un sistema abierto puede mantenerse en estado estacionario solo si hay un gasto de energía. Entonces, a los seres vivos o al hombre, ¿a dónde lo ubicamos? Decimos que el hombre es un sistema termodinámico. ¿Por qué? Porque actúa como las máquinas químicas, que operan a temperatura y presión constante. O sea que el hombre es capaz de transformar la materia en energía. Por otro lado, decimos que es un sistema abierto, porque intercambia la materia y energía con el medio que lo rodea. Y dentro de los sistemas abiertos, el hombre es un sistema abierto en estado estacionario. ¿Por qué decimos esto? Porque el ser humano mantiene cierta constancia en los parámetros como ser la temperatura, el pH, la concentración de iones, sin llegar al estado de equilibrio. Se puede decir que el hombre se encuentra en estado estacionario porque siempre va a haber un gasto de energía para mantener esa constancia en los parámetros vitales. En la muerte, esos mecanismos de transformación de la energía van a dejar de funcionar. Por lo tanto, el estado estacionario evoluciona hacia un estado de equilibrio. O sea que ya al no haber un gasto de energía para mantener esa constancia, espontáneamente van a tratar de equilibrarse y vamos a llegar a la muerte. O sea que el estado del equilibrio podemos decir que se produce en la muerte. Aquí nuevamente un esquemita para decir que el sistema hombre es un sistema integrado, complejo, compartimental. ¿Por qué compartimental? Porque está formado por compartimientos y esos compartimientos tienen líquidos biológicos que tienen diferentes propiedades físicas que son las que vamos a estudiar. Por lo tanto, es un sistema volumétrico y es un sistema termodinámico. O sea que el sistema hombre modelo es un sistema abierto en estado estacionario. Ahora bien, ¿cómo mantiene esa constancia de los parámetros de temperatura, pH, el hombre? Eso se debe a mecanismos especiales que se llaman mecanismos homeostáticos. La homeostasis es la tendencia que tienen los organismos vivos a adaptarse a las nuevas condiciones y a mantener el equilibrio a pesar de los cambios producidos en el medio. Fíjense, acá tenemos un sistema, podemos hablar
de las células. Acuérdense que las células tienen un líquido intracelular y están en contacto con el medio interno, que sería el líquido extracelular. Y a su vez existen un ambiente, un medio externo que va a estar influyendo sobre ese medio interno. El medio interno sería el líquido extracelular que está en contacto con las células. Entonces, por determinadas situaciones se pueden producir fluctuaciones en ese medio externo, ya sea un aumento grande de temperatura, ya sea una deshidratación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esos grandes cambios externos van a ser como disminuidos o amortiguados por mecanismos que van a provocar pequeños cambios, cosa que a las células o al medio extracelular no le afecten lo suficiente como para dejar de funcionar. Esos mecanismos que van a estar interviniendo para que de grandes cambios se produzcan pequeños cambios, es lo que se conoce como mecanismos homeostáticos. Aquí vemos que la homeostasis, ese conjunto de procesos fisiológicos que van a mantener estables el medio interno, es propio de todos los sistemas del organismo. Fíjense, interviene el sistema nervioso a través del hipotálamo, que regula a la hipófisis y a la neurohipófisis, el sistema endocrino, que tiene mucho que ver con el hipotálamo y las hormonas que van a atravesar, que van a circular por la sangre. Juega un papel importante el sistema circulatorio, porque se transportan a través de él todos los nutrientes. El sistema excretor, llámese riñón, piel, pulmón, sistema digestivo, o sea, todos estos sistemas están involucrados en mantener la constancia del cuerpo, del organismo. Por ejemplo, acá tenemos el mecanismo de termorregulación. Fíjense que tenemos el caso de que aumente la temperatura corporal. Como mecanismo de regulación, los vasos sanguíneos se van a dilatar para provocar una pérdida de calor. Las glándulas sudoríparas van a secretar sudor, y a medida que el fluido se evapora, el cuerpo va a ir perdiendo calor. Ese calor se transmite al medio y como consecuencia va a disminuir la temperatura corporal. O al revés, si es que ha disminuido la temperatura corporal, los vasos sanguíneos se contraen justamente para que se conserve el calor. Las glándulas sudoríparas no secretan sudor, se produce una contracción muscular, que sería el temblor, para generar justamente calor, y lo que va a permitir que el cuerpo se caliente, se retenga calor y volvamos a la temperatura normal. Otro ejemplo de regulación homeostática es el caso de la glucosa. Ustedes saben que la glucosa normalmente en sangre está en un valor entre 70 y 100 miligramos por decilitro sería, o 100 mililitros. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la concentración de glucosa en sangre? Ese aumento va a provocar un estímulo
a nivel de las células beta del páncreas. Esas células beta van a secretar insulina. Esa insulina va a ir por un lado al hígado para para captar esa glucosa y almacenarla como glucógeno, y por otro lado las células corporales que obtienen más glucosa. O sea, la insulina va a actuar sobre las células corporales para que incorporen más glucosa. Con esto, el nivel de glucosa en sangre va a disminuir y va a ser un estímulo esa disminución del nivel de sangre en glucosa para que disminuya la liberación de insulina. Por otro lado, sería el caso contrario, en donde baja el nivel de glucosa en sangre, entonces las células del páncreas estimulan la liberación de glucagón a la sangre. Ese glucagón va a actuar en el hígado, va a provocar la degradación del glucógeno, entonces va a liberar más moléculas de glucosa a la sangre, con lo que se va a aumentar y se va a llegar a valores normales de la glucosa sanguínea. Estos mecanismos homeostáticos se llaman mecanismos de retroalimentación. Y existen de dos tipos: retroalimentación negativa o retroalimentación positiva. Los más comunes y los que están en mayor proporción son los mecanismos de retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa produce un efecto contrario al estímulo inicial. Cuando algún factor alcanza una concentración excesiva, ¿qué va a provocar? Que el sistema provoque una inhibición del factor que ha provocado ese aumento, para que se produzca la disminución del factor en aumento. Por ejemplo, procesos de retroalimentación negativa fisiológicos sería lo que hemos visto recién, cómo actúa la insulina en la regulación de la glucosa, y patológicos, la regulación de la concentración del dióxido de carbono en el organismo. En cambio, una retroalimentación positiva es cuando el estímulo se ve potenciado o amplificado. Se produce como un círculo vicioso. La retroalimentación positiva no va a provocar una estabilidad del sistema, sino va a provocar un aumento del estímulo. Hay pocos procesos de retroalimentación positiva, por ejemplo, la coagulación sanguínea, el potencial de acción, la oxigenación de la hemoglobina, patológicos como el shock hipovolémico, el aumento excesivo de la temperatura. Un ejemplo típico de un mecanismo de retroalimentación negativa es el caso de las hormonas tiroideas. El hipotálamo va a sintetizar la TRH, que estimula la hipófisis. Esta hipófisis sintetiza la TSH, que va a actuar a nivel de la tiroide para producir el aumento de T3 y T4. Cuando estas hormonas tiroideas se encuentran en alta concentración, van a actuar en forma negativa. ¿Qué quiere decir? Que van a inhibir la producción de TSH a nivel de la hipófisis, o van a actuar sobre el hipotálamo para inhibir la producción de la TRH. Y así van a regular la producción de esas hormonas tiroideas según la necesidad del organismo. Este caso sería un mecanismo de feedback positivo, en donde vemos cómo se regula el tapón plaquetario. O sea, tenemos la rotura de la pared de los vasos, se inicia
el feedback, hay agentes químicos que van a llamar a las plaquetas. Estas plaquetas se adhieren al sitio, liberan compuestos químicos. Esos compuestos químicos van a atraer más plaquetas y así se produce un ciclo increyendo en donde vamos a terminar con un número grande de plaquetas que van a ponerse, van a sellar el lugar de la rotura del vaso, formando el tapón plaquetario. Otro ejemplo de retroalimentación positiva es durante el parto, que yo tengo el estímulo, serían las contracciones que son provocadas por el pujo del bebé para que va a dilatar el útero. Eso es captado por los receptores presentes en el útero, aumenta la señal nerviosa, va a aumentar la cantidad de hormona. Esa hormona actúa sobre el efector, que sería el músculo uterino, provocando mayor dilatación. Entonces vemos que el estímulo va a ir increyendo, o sea, va a ir aumentando cada vez más la hormona que va a provocar la dilatación del útero. Bien, hasta acá hemos visto una síntesis de lo que serían los sistemas. En la próxima clase vamos a seguir viendo la clasificación de los sistemas desde el punto de vista, desde el número de fases, y vamos a definir, vamos a entrar de lleno en lo que serían soluciones verdaderas y vamos a ver las propiedades de esas soluciones verdaderas. Les dejo pegado nuevamente la bibliografía para que consulten acerca de los temas de biofísica. Muchas gracias, hasta luego.